multiplicando, ¿sí? Un método útil para poder resolver, no, con esto no quiero decir que todas se resuelvan así, para nada, ¿sí? Entonces, es justamente el método de integración por partes, ¿eh? Pero hay cierto conjunto de funciones que están representadas por un producto de dos funciones, ¿sí? Y que se pueden resolver por este método de integración. En general, digamos, los métodos de integración permiten calcular familia de primitivas. Y hay ciertas funciones que no tienen primitiva, ¿sí? Cerrada. Eso también lo tenemos que saber, ¿sí? Hay funciones que no tienen primitiva cerrada. Un ejemplo clásico es e elevado a la menos x cuadrado, ¿sí? Esa función no tiene una primitiva cerrada, tiene, sí, una representación en desarrollo de serie de Taylor. Eso es seguro. O sea, uno puede integrar pasando a desarrollo en serie de Taylor, pero no queda algo bonito, digamos, no nos vuelve a dar algo de la forma e elevado a la menos x cuadrado. O sea, no, digamos, es un problema bastante interesante, ¿sí? Y traigo a colación esta función en particular, e elevado a la menos x cuadrado, porque es una función que después ustedes más adelante lo van a utilizar en estadística. Se llama, bueno, la representación gráfica de esa función es la campana de Gauss, ¿sí? Bien. Bueno. Entonces, vamos a considerar dos funciones, u de x y b de x, ¿sí? Entonces, podemos considerar la función producto, ¿sí? Como sabemos, evaluando punto a punto, o sea, hago u de x por b de x, ¿sí? Y, obviamente, si u es derivable y b es derivable, entonces también el producto es derivable, claramente, ¿no es cierto? O sea, porque el producto de derivables da derivable, ¿sí? Y sabemos cuánto da la derivada porque podemos aplicar justamente la regla del producto o regla de Leibniz, ¿sí? De la derivación. ¿Cómo era la regla del producto para derivar dos funciones? Bueno, era derivar la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente emplear, ¿sí?, esa regla para ver lo siguiente. Si yo calculo, ¿sí?, el diferencial de u por b, ¿sí?, diferencial de u por b, lo calculamos justamente, ¿sí?, cuando yo tenía el diferencial de f o el diferencial de y, recuerden que era y' por el diferencial x. Eso lo aprendimos, ¿sí?, ya lo sabemos. Entonces, ahora en vez de llamarse y o f, se llama u por b, ¿está? Entonces, el diferencial de u por b lo puedo calcular como u multiplicado por b derivado por el de x, ¿sí? ¿Todos entienden esto que está escrito acá? Pregunto. Sí. Bien, es simplemente usar la definición de diferencial. Ahora, esta derivada que tengo acá, puedo aplicar la regla de Leibniz, ¿sí? O sea, la regla del producto. Es decir, primera derivada por segunda sin derivar, más, ¿sí?, segunda sin derivar por la primera derivada. Por la segunda derivada, perdón. Entonces, ¿sí?, acá me queda una nueva función donde intervienen justamente la derivada de u y la derivada de b. Esto es la regla del producto, ni más ni menos, ¿sí? ¿Esto qué es? La definición de diferencial. Ahora bien, cuando con este diferencial x está multiplicando justamente esta función, puedo distribuir ese diferencial x, con lo cual uno puede reescribir esto de la siguiente manera, ¿sí? Distribuyo el diferencial x y puesto que acá tengo un producto, puedo asociar, ¿sí?, u' con el diferencial x, que es lo que está asociado acá. Y acá cuando distribuyo, asocio el b' con el diferencial x. ¿Por qué hago eso? Porque justamente por definición nuevamente de diferencial, u' por el diferencial x no es otra cosa que el diferencial u. Y b', ¿sí?, b', diferencial x es el diferencial b. Bien, ¿para qué hacemos todo esto? Porque en realidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar ya sea este término o este término restando para este lado, ¿sí? Entonces, veamos eso.
Entonces, así. De acá entonces, bueno, resulta obviamente que al reemplazar este por el de U y este por el de B, nos queda esta fórmula, claramente. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar, ¿sí? Por ejemplo, este término para este lado o este término para este lado, ¿sí? Cuando tengo sumas, recuerden que se llaman términos. Y cuando tengo productos, cada uno de los integrantes del producto se denomina factor, para aquellos que todavía están perdidos con digamos, el lenguaje. Bien, muy bien. Acá aparece un poquito más chiquito para que pudiera entrar en la diapositiva, porque si no, no. ¿Se ve bien igualmente? Pregunto. Sí, profe. Va, yo por lo menos le puedo hacer zoom también. Ah, bien. Ah, bueno, bárbaro. Sí. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, partiendo de la identidad que hemos deducido recién, es decir, que el diferencial de U por B es el diferencial de U por B más U por el diferencial de B, observar que entonces para diferenciales también vale la regla del producto, o sea, la regla de Leibniz. Eso es una conclusión también que podemos sacar de lo que hicimos antes. Muy bien. Entonces, agarramos y pasamos restando este primer término que tengo acá, ¿sí? Lo paso restando para acá. Y simplemente reescribí la igualdad U a de B como, ¿sí? U a de B, como du a de B menos este término que está acá. ¿Todos están de acuerdo con este paso que hice acá? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a integrar miembro a miembro, ¿sí? Esta igualdad. Entonces, integrando esta igualdad, tenemos lo siguiente, que la integral de U por el diferencial de B es la integral de, en principio sería la integral de toda esta función, que sería la integral del diferencial de U por B menos B por el diferencial de U. Pero como el símbolo integral distribuye respecto de sumas y resta, ¿sí? Es decir, es lineal el símbolo de la integral, entonces lo puedo reescribir de esta manera, la integral de el diferencial U por B y menos la integral justamente de B por el diferencial U. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, pero entonces ahora volvemos a lo que dijimos ahí al principio, ¿sí? Es decir, digamos, la primera observación que hicimos. Si yo tengo acá la diferencial, ¿sí? De esta función que es U por B. Cuando yo integro, ¿qué me tiene que devolver la diferencial de U por B cuando integro esto? Pregunto. U por B. U por B. Exactamente, U por B. No me queda otra. ¿Sí? Me devuelve U por B. Así que entonces, ¿sí? Justamente nos queda que la integral del diferencial, del diferencial de U por B es U por B, efectivamente. Porque justamente acá, muchas veces en algunos libros de notación antigua, hablaba de antiderivada, ¿sí? Se hablaba de antiderivada, ¿sí? Bueno, digo, uno lo puede utilizar perfectamente esa notación y pensando justamente que la integración es la operación, si se quiere de alguna manera, contraria, digamos, a la derivación. Entonces, por eso se hablaba de antiderivada. Bien. Entonces, esto me devuelve claramente U por B, y esto queda como está, y esto queda como está. Bien. Y entonces llegamos a la fórmula de integración por partes. ¿Cómo es la fórmula de integración por partes? Bueno, la integral de U por el diferencial de B es U por B menos la integral de B por el diferencial de U. Uno se preguntará, bueno, ¿qué utilidad tiene esta fórmula? Bueno, tiene mucha utilidad, ¿sí? Recuerden que el diferencial B no era otra cosa que B', ¿sí? B' por el diferencial X. Miren acá. Volvamos atrás. Acá está.
el diferencial b, ¿sí?, no es otra cosa que b' por el diferencial x, mientras que el diferencial de u, ¿sí?, no es otra cosa que u' por el diferencial x. Esto lo tengo que tener bien presente, ¿sí? Bien, entonces, y también tengo que tener presente lo siguiente, que cuando yo hago la integral del diferencial de u, me devuelve u. Y si hago la integral del diferencial de b, me devuelve b. ¿Está claro eso? Pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es algunos ejemplos que nos permitan ver cómo es el uso de esta fórmula, ¿sí? Vamos a mirar el uso reiterado de esta fórmula en diversos contextos. Vamos a hacer dos ejemplos por una cuestión de tiempo, fundamentalmente. Entonces, miremos los siguientes ejemplos. Acá tengo un ejemplo 1, ¿sí? Empleando el método de integración por partes, calcular la integral de x por e a la 5x diferencial x, ¿sí? Entonces, este ejercicio tiene cierto grado de complejidad adicional, ¿sí? Pero no tanto, digo, no tanto, pero igualmente hay que verlo. Ustedes seguramente la clase pasada en el práctico han visto, y en el teórico también creo, el método de sustitución. ¿Vieron el método de sustitución? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Vale, vale. Bueno, entonces, claramente, entonces, cuando uno tiene un producto de funciones, en este caso tengo el producto de esta función por esta función y diferencial x. Este diferencial x lo puedo asociar arbitrariamente ¿con quién? Con el x, así que tendría x diferencial x, o con e elevado a la 5x diferencial x. ¿Por qué estoy haciendo esta observación? Porque recuerden que en la fórmula de partes era u diferencial b. Y el diferencial b no era otra cosa que justamente b' por el diferencial x. ¿Está? Entonces, mientras que acá cuando escribimos b a diferencial u, el u no es el diferencial u, perdón, no es otra cosa que u' por quién? Por el diferencial x, ¿sí? Entonces, observar que en el caso anterior nosotros podemos considerar x como u y el diferencial b no es otra cosa que e a la 5x por el diferencial x. Es decir, llamo u a esto y todo esto constituiría el diferencial b. ¿Todos lo ven a eso? Pregunto. Sí, profe. O sea, la idea es aplicar el método, digamos, o la fórmula esa a rajatabla. Bien. Un minuto. Entonces, Sí, e elevado a la 5x sí, de x es sí. el diferencial x todo. No, es diferencial b. Mira, fíjate, acá está escrito. Ah, Bien. ¿Lo ves? sí, sí. Perfecto. O sea que tomamos como u a x. Y diferencial b no es otra cosa que e a la 5x diferencial x. ¿Cómo calculamos el diferencial de u? Y recuerden cómo era. Era agarrar diferencial u, no es otra cosa que u' por el diferencial x. Pero justamente cuando yo derivo u', me queda ¿cuánto? Si u es igual a x. 1. 1 por el diferencial x, ¿sí? Porque así se calcula el diferencial, ¿sí? Entonces, esto sería u' que vale 1 por el diferencial x. En otras palabras, ¿sí?, los dos diferenciales coinciden. Pero es para este caso particular. A lo mejor si acá yo tenía, por ejemplo, u igual a logaritmo de x, bueno, ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Porque me va a quedar que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x por el diferencial x. ¿Se entiende? En este caso, como es la función de identidad, los dos diferenciales coinciden. Pero no siempre es el caso. Eso me tiene que quedar claro. Ahora, el problema es acá cómo integro, ¿sí? Claramente, para conseguir b, la integral del diferencial b me devuelve b, ¿sí? Por la observación que hemos hecho antes. Entonces,
Quiere decir que la integral del diferencial de b sería la integral ¿de quién? De 5e elevado a la 5x por el diferencial x. Bien. Entonces, el problema que se nos presenta acá es que uno a lo mejor lo tiene en tabla directamente. Fíjense si esto uno lo tiene en tabla, es decir, la integral, ¿sí?, de e a la a por x diferencial x. ¿Lo tienen en tabla? Pregunto. De e a la x seguro, pero en el otro caso No, profe. no aparece, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para calcular esta primitiva, es decir, la primitiva de b, claramente tenemos que integrar esta igualdad, integramos miembro a miembro. Cuando integro de este lado, ¿sí?, me devuelve b, y cuando integro de este lado me queda planteada la siguiente integral, la integral de e a la 5x por el diferencial de x. Me dicen acá que, por lo menos en la tabla que consultó, no le aparece esta integral. ¿A todos les pasó lo mismo? Pregunto. En la mía tampoco estaba, profe. Tampoco está. Bien, bien. Bueno, entonces, no aparece, ¿sí? Sin embargo, uno puede, ¿sí?, uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué significa tener una primitiva de esta función? Y una primitiva de esta función tiene que ser una función de tal manera que al derivarla, ¿sí?, me devuelva e a la 5x, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. Entonces, esa sería una cuestión. En este caso es sencillo, pensando de esa manera como estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la función que cumple eso, ¿sí?, que o sea, una primitiva de esta función, ¿sí?, de e a la 5x, sería justamente un quinto de e elevado a la 5x. ¿Por qué es así? Porque cuando derivo, ¿sí?, tengo un quinto que multiplica a e a la 5x. Derivo, por lo tanto me queda un quinto por la derivada de e a la 5x. Por regla de la cadena, lo que me devuelve es justamente un quinto por 5 por e a la 5x. Un quinto con 5 se va y me queda e a la 5x. ¿Sí? Esa sería una forma de pensarlo. Obviamente, como todavía no tienen esa habilidad, digamos, de poder pensar, digamos, las primitivas de esa forma, lo que uno hace es utilizar el método de sustitución. ¿Está claro? Usamos el método de sustitución para poder calcular esto, ¿sí?, que evidentemente no lo conocemos en un principio. Y vamos a ver que da justamente un quinto de elevado a la 5x. Esa sería la primitiva de nivel 0, es decir, con constante 0. Bueno, efectivamente, tomamos t, ¿sí?, hacemos la sustitución t igual a 5x, es decir, el exponente de e a la 5x. Por lo tanto, para calcular el diferencial de t, recordemos que el diferencial de t es t' por el diferencial x. Así que diferencial de t es t', claramente la derivada de 5x es 5, por el diferencial x. ¿Todos de acuerdo con esto? Si tomamos esta sustitución, pregunto. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Agarramos, despejamos, ¿sí? Observar que el 5 es una constante, así que la puedo multiplicar toda esta igualdad por un quinto o pasar este 5 como hacen ustedes, dividiendo para este lado. Con lo cual, el diferencial x me queda despejado como un quinto del diferencial t. En el método de sustitución es fundamental que cuando yo sustituya tanto la variable, ¿sí?, como el diferencial, todo me quede en función de la variable de sustitución. No puede haber variables mezcladas. Es decir, no puede haber t mezcladas con x, ¿sí? En este caso es muy sencillo, pero a veces las expresiones se complican un poco y suele pasar que a ustedes les quedan las variables mezcladas y después no saben qué hacer. Bueno, esto es algo importante lo que estoy diciendo, ¿sí? No pueden quedar las variables, una vez que hice la sustitución, tiene que aparecer todo en el diferencial correspondiente y todo en la variable de sustitución correspondiente. En este caso, la variable de sustitución
es t igual 5x. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, profe, si me queda un diferencial t sobre 2x, por ejemplo. Yo en Eso ese no puede caso- pasar. Eso no puede pasar, ¿sí? Eso no puede pasar y uno se la tiene que arreglar algebraicamente para hacer desaparecer ese 2x, por ejemplo. Ah, ok, o buscar otro método. Sí, Sí, o buscar otro método, exactamente. ¿Sí? ok, ok. Bien. O sea, depende de cada caso particular. ¿No? Bien. Bueno, entonces, observar que nuestro problema era calcular este. Pero t lo habíamos llamado 5x, así que puedo sustituir por t a 5x, o sea que me quedaría e a la t. Mientras que el diferencial x, recién hicimos el despeje y nos quedaba como un quinto del diferencial t. Por lo tanto, es lógico que al reemplazar nos quede esta cuenta. ¿Sí? Como un quinto es una constante y el símbolo de integral se comporta linealmente y homogéneamente respecto, digamos, de constantes, sumas y restas, entonces un quinto lo puedo sacar fuera del símbolo de integral. Es decir, me queda un quinto de la integral de e a la t diferencial t. Ahora, claramente, e a la t diferencial t, ¿sí? Esta sí es de tabla. ¿Y cuánto vale la integral de e a la t? Lo mismo. Lo E a la mismo, t. exactamente, e a la t. Por lo tanto, acá me queda un quinto por e a la t. Ahora, yo comencé integrando... Profe, Sí, dale. pero la T, la tomamos, sería una constante entonces, o una variable. Es una variable que depende de x. ¿Está claro? Entonces, vos fíjate que te quedó. Entonces sería, Ajá. Fíjate pero que sería hacemos. una función o no? ¿Cómo? ¿No sería una función? ¿No Sí, sería una sí función? que es una función. Sí que es una función. Y fíjate qué función es. Mira, ¿el t cuánto dijimos que valía? 5x. 5x. Entonces vuelvo, cuando calculé la primitiva, vuelvo a sustituir en la variable original. ¿Sí? Sustituís t por su dependencia con la variable original. Y la variable original es x. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Así que vuelvo a sustituir, una vez que calculé la primitiva, vuelvo a sustituir por quién es t. Y t vale 5x. Así que me queda que b es un quinto de e a la 5x. Claro, acá me estarían faltando constantes de integración, ¿sí? O sea, esto más una constante de integración sería toda la familia de primitivas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en el método este en particular, que es el método de integración por parte, es siempre tomar el nivel 0 de esa familia. En otras palabras, ¿sí? En vez de poner b igual a un quinto de e elevado a la 5x más c, directamente tomamos un quinto de e elevado a la 5x, punto. ¿Sí? Pensando que la constante que estoy sumando es 0. ¿Sí? O sea, tomo el nivel 0 de toda la familia de primitivas, porque esta tiene muchas, ¿sí? No es solamente esta, ¿sí? Tiene varias. Entonces, observar que, de paso, ¿sí? Que b de x, que sería esto, cuando yo derivo este b de x, ¿qué me da como resultado b'? ¿Sí? Pregunto. E a la 5x. Ajá. ¿Y esa cuenta cómo sale? Para que todos veamos. ¿Logran ver el pizarrón ahí? Sí. Ujú. Bien. Bueno, voy a tratar de escribir grande. Yo tengo que B, ¿sí? Es un quinto de e a la 5x. ¿Ven bien ahí? Más o menos, profe, pues da justo la luz. Ah, da justo la luz. Voy a escribir un poquito más abajo. Acá. Ahí se ve. Sí, sí, ahí va mejor. Ajá. ¿Cómo derivo esto? Si yo quiero derivar b, entonces me queda. Acá me quedaría la derivada de esto, que sería un quinto de e a la 5x, todo esto derivado. Esto es una constante que multiplica una función. Cuando era una constante que multiplicaba la función, no derivamos la constante, ¿sí? Y derivamos la función.
¿Por qué es eso? Porque si yo aplicara la regla del producto, la derivada de una constante es 0, o sea que el primer término de la regla del producto se iría y lo que me va a sobrevivir es exactamente esto que estoy escribiendo ahora. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, directamente es constante por la derivada de la función. ¿Todos ven acá? Sí, sí. Bien. Ahora, cuando tengo esto, claramente no tengo, ¿cómo se dice? Voy a tener que utilizar regla de la cadena. ¿Sí? Utilizo regla de la cadena. Función, ¿sí? Externa es E. E a la X, E a lo que fuere. Y este sería la función interna, 5x. Entonces, ¿cómo era la regla de la cadena? Derivo la función externa, pero la derivada de e a la x es e a la x misma. No la tengo en x, sino que la tengo en 5x. Sustituyo en 5x. Entonces, cuando derivo esto, me quedaría b' igual a 1/5 de e a la 5x, o sea, la derivada de e a la x es e a la x misma, especializada en la función interna que es 5x, y multiplico por 5, y este 5 es la derivada justamente de esta función que está ahí, ¿sí? Porque la derivada de 5x sí, es 5. Por lo tanto, acá está todo multiplicando, este con este se va, quiere decir que me devuelve justamente e a la 5x, que era lo que quería. ¿Se entendió? Sí, profe. Vale. Bueno, de paso repasamos un poquito de cadena. Bien. Bueno, conclusión entonces. Ya tenemos quién es B, ¿sí? Y ya tenemos quién es el diferencial de U, que lo teníamos acá. El diferencial de U era igual al diferencial X, ¿sí? Ahora, ¿cómo eran nuestras fórmulas de parte? Vamos a la fórmula de partes y vamos a hacer sustitución. Bueno, nos queda lo siguiente. Este era U y este era el diferencial B. En la fórmula de parte, fíjense, si lo tienen ahí a mano, ¿sí? Era U por B, ¿sí? U por B, menos era el B por el diferencial de U, ¿sí? Entonces, a ver si lo podemos, lástima que no puse la fórmula, vamos a reiterar acá. Acá. U por el diferencial de B, anoten eso, ¿sí? Y U por B menos la integral de B por el diferencial de U. ¿Esto lo tengo? Sí. Es X. ¿Esto lo tengo? Sí. Es E a la 5X por el diferencial X. Ahora, U lo tengo, vale X. Y B, según el cálculo que hicimos, es 1/5 de E elevado a la 5X. Así que acá tengo que poner X por 1/5 de E elevado a la 5X. ¿El B lo tengo? Sí, vale 1/5 de E elevado a la 5X. Y recién vimos que el diferencial de U es igual al diferencial de X. Así que, en definitiva, acá lo que me queda es el diferencial, ¿sí?, de X. Por lo tanto, reemplazando una fórmula, acá tengo el B, el diferencial de U era igual al diferencial de X. Entonces, en la fórmula de partes, esto sería U por B. El 1/5 lo puse adelante en vez de ponerlo acá, ¿sí?, que era el B directamente, y este es el U. Y después menos, acá directamente puse, ¿sí?, acá era 1/5 de E elevado a la 5X. Entonces, por la homogeneidad del símbolo este, sale el 1/5, ¿sí? Así que lo uso como constante. Y me queda E a la 5X diferencial X. Bueno, pero me vuelvo a encontrar con el mismo problema que fue encontrar justamente B, una primitiva para el diferencial B. O sea que a esto lo puedo repetir y nuevamente, ¿cuál sería una primitiva para esta E a la 5X? Pregunto. A la 5X. ¿Solamente? Pregunto. Vendría siendo todo B. ¿Cómo?
B, ¿no? Sí, sería como B. ¿Y cuánto daría? Un quinto de A a la X. Exactamente. Este resultado ya lo tengo, ¿sí? Fíjense que este resultado era integrar justamente acá. Acá. Fíjense que justamente era integrar esto. Es decir, es B. Pero B, luego de la sustitución y demás, sacamos que era un quinto de E a la 5X. Por lo tanto, a este resultado ya lo tengo. Y vale un quinto de E a la 5X. Que al multiplicar por un quinto, ¿sí? Me va a quedar un 25avos. Ah, bueno, entonces ya está. ¿Por qué? Entonces, la integral que me pedían es un quinto de x por e a la 5x menos un 25avos, ¿sí? Ese 25 porque es un quinto contra un quinto, por e a la 5x, ¿sí? Bueno, y por el camino hemos perdido constantes de integración que la cargamos en esta constante c que aparece ahí. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Podría volver a explicar cómo reemplazó la fórmula de la integración por partes con todos los números? Sí. Porque me costó un poquito entender. Bueno, dale. Mira, vamos a mirar. Ven ahí el pizarrón, ¿no es cierto? Profe, no se lee. No se Capaz si lee. lo escribía en rojo, sí. Ah, ¿en rojo se ve bien? Se ve mejor, pero Se ve tampoco que mejor. se ve Bueno, bien. muy bien, muy bien. Sí. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir primero la integral de u diferencial de b. Y esto es u por b menos la integral de b por el diferencial de u. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Creo que se ve menos ahora igual. ¿Ah, sí? Estamos mal. Puede ser que sea por la presión en el coso, en el fibrón, a lo mejor si lo aprieta más, no sé, No, porque recién se veía bien. me parece. O capaz, profe, si lo haces en la compu. Bueno, yo hago la copia. Y luego eso. A ver. Bueno, vamos a mirar a ver si podemos hacer una compu. Sí, se puede hacer, pero a ver, para no perder tanto tiempo acá. Bueno, vamos a mirar acá. Para que lo escribo. Control C. Todo después, si quieren, se los paso. ¿Sí? Entonces vamos a poner fórmula de partes. Bien. Entonces esto sería la integral de u a de b, y esto es igual a u por b, y acá me queda menos la integral de, y acá me quedaría b por el diferencial u. ¿Sí? Esa es la fórmula de partes. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Control C. Control V. Bien. Ahí está. Ahí lo pongo en display para ver si se ve bien. Bueno, entonces teníamos que este que está acá era X por E elevado a la control 5X. Bien. Y acá diferencial X. Todo esto que estoy marcando acá es el dB, ¿sí? Esto sería dB. Lo voy a hacer, lo voy a escribir directamente por aquí. Ok. Sub. Entonces, dB. Eso que está ahí es el dB. Ya vimos que el diferencial X con el diferencial. ¿Por qué no quiere? Ahí. Entonces, ya vimos que el diferencial X
y el diferencial U coincidían, ¿sí? Eso lo vimos en la filmina. Y ahora habíamos calculado una primitiva de esta, que la B era 1/5 de E a la X. Por lo tanto, acá tengo que reemplazar el U por lo que vale. U vale X. El B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valía el B para nuestro caso? 1/2 por E a la 5X. Ajá, en vez de 1/2, ¿cuánto era? 1/5, ¿sí? 1/5, ¿sí? De E a la 5X. Control High. 5X. Ahí está. Bien. Entonces, acá tengo el U por B, ¿sí? Menos, y ahora tengo que hacer la integral. Control B. B, ¿sí? Pero B era esto. Así que lo reemplazo acá. Y el diferencial U dijimos que era el diferencial X. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Control C, Control V. Entonces, esto es todo un producto, así que este 1/5 lo voy a escribir como Control X. Generalmente los numeritos los ponemos adelante de toda la formulita, ¿sí? O sea, de todos los numeritos van primero. Ahí está, ¿sí? Nos queda así. Y este numerito que está acá, ¿sí? Esa constante, sale fuera del símbolo integral como 1/5, directamente. Ahora, esto que está acá, ¿sí? Nuevamente es B, ¿sí o no? O sea, es la integral justamente de E a la 5X. ¿Cuánto daba eso? 1/5 de E a la 5X. Exactamente. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, todo esto que está acá, lo puedo sustituir directamente por ¿cuánto? Por 1/5 de E a la 5X. Control C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo calculo y me vuelve a dar justamente lo mismo. No hay ninguna sorpresa en eso. Así que me queda menos 1/5 por 1/5 por E a la 5X. ¿Sí? Bueno, y acá le cargamos la constante C de integración. Entonces, conclusión, finalmente, Control C, Control V. Y Profe, acá, una pregunta. Cuando ya calculamos la sí, integral, sí. tenemos que poner la constante de integración sí o sí. Exactamente, sí. Una vez que vos terminaste de integrar, que ya no aparece más este Sí. símbolo, ¿sí? Cargas la constante de integración. Ok, ¿De acuerdo? bien, bien. Bien. Así que este 1/5 por 1/5 me da un 25avos. ¿Quedó más claro ahora esto? Ese 1/5 menos 1 sobre 25 lo podemos restar, profe, para simplificarlo un poco. No, no se puede, fíjate Ah, abajo. no, porque tiene una X. Nada. Claro, tiene una X acá, ¿no? Claro. ¿Sí? Lo que sí podría sacar factor común sería justamente E a la 5X, fíjate. ¿Sí? Se podría sacar factor común, Claro. E a la 5X. ¿Qué tiene que pasar con esta función? O esta familia de funciones, porque acá me queda una familia de funciones. Que cuando la derive, ¿sí? Me tiene que volver a dar la función integrando. Es decir, que cuando derive esto, me devuelva X por E a la 5X. Ejercicio, hacer eso. ¿Sí? Derivar esto y fijarse que da exactamente esto. ¿Se entiende? Pregunto. Profe, yo no entendí la última parte, la antepenúltima parte. Cuando ¿Acá? dice, claro, cuando dice 1/5 por X por E a la 5X. ¿Acá? Sí, abajo no entiendo de dónde sale el otro 1/5. ¿Lo puede explicar? Acá decís entonces, en esta parte. ¿Puede explicar todo, no? A esa parte. Pero, mirá, ¿esto cuánto vale? Lo escribo acá. Control C. Entonces vamos a poner observación. Control D, Control V. ¿Sí? Esto lo calculamos. ¿Sí? ¿Y cuánto valía eso? Valía justamente 1/5 de E a la 5X. Lo calculamos por sustitución, ¿sí o no?
para quien estaba preguntando. Sí, sí. Ahora, entonces quiere decir que esto lo puedo sustituir directamente, este pedazo, lo puedo sustituir por su identidad, que es esto, ¿sí? Y por eso aparece acá. O sea que sustituí por eso. Claro. Y entonces, después hago la cuentita y me queda menos un 25avos e al 5x. ¿De acuerdo? Sí. Eso. Bien. ¿Se entendió ahora? Sí, y cuando se restan, no se le puede restar al 1/5 del 1/25 y al le sobre los 5x. En realidad, fíjate que tenés que ir multiplicando por x, ¿sí? Así que no son los mismos, ¿está? Bueno. Lo que sí podés hacer acá, si querés hacer algo más, ¿sí? Es sacar factor común e a la 5x porque aparecen los dos términos, ¿sí? Eso lo podés hacer. Bien. Bien. Entonces, después les comparto esto que también estamos escribiendo. Muy bien. Entonces vamos acá. ¿Se entendió ahora? Para todos, pregunto. Sí, a ver si. ¿Se entendió? Bárbaro. Bueno, entonces, queda como conclusión justamente lo que estaba escrito recién. Acá les tengo que cambiar. Esto es ejemplo 1. Me quedo colgado, digamos, de otro ejemplo. Bien. Bueno, entonces, conclusión, ya tenemos entonces una aplicación del método de partes. Ahora, no todas son flores, ¿sí? Y el método de integración por partes es un método muy útil, pero que a veces hay que aplicarlo 2 veces o más, inclusive, ¿sí? En algunos casos. Y los casos particulares donde aparece justamente en mayor aplicación del método de parte es justamente con las exponenciales y las, ¿cómo se dice? Y las funciones senos y cosenos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este sí es el ejemplo 2. Ahí tengo que cambiarle ejemplo 1. Bien. Bueno, dice, empleando el método de integración por partes, calcular e a la x por el coseno de x diferencial x. ¿Sí? O sea, esa es la que tengo que calcular. Muy bien. Entonces, como siempre, uno puede elegir, ¿sí? A veces una función u otra. Por ejemplo, puedo hacer el de b como coseno de x diferencial x, o también podría tomar el de u como e a la x diferencial x. ¿Sí? Cualquiera de las dos va a servir. Y en este caso va a ser indistinto quién tome como u y quién tome como diferencial b. ¿Sí? Va a ser indistinto. ¿Por qué va a ser indistinto? Porque las dos funciones, ¿sí? La función coseno es una función cíclica, es decir, que cuando la voy integrando un número repetido de veces siempre aparece menos el seno, menos el coseno, etcétera, etcétera. O sea que cuando yo integro la función seno o coseno pasa eso. Y la función, cuando integro la función e a la x, siempre me devuelve e a la x. ¿Está claro? Puede ser que sea un poco más simple, profe, integrar e a la x. Sí, correcto. Es más fácil integrar e a la x. Claro, porque no tiene muchos. Claro, exactamente. No tiene el 5, directamente me queda e a la x. Digo, pero va a ser indistinto quién va a ser u y quién va a ser, perdón, sí, u y el diferencial de b, cómo lo elija. ¿Está claro? Porque uno lo puede elegir, porque total, acá lo tengo escrito así, pero también podría poner l a la x acá asociado con el de x y eso llamarlo de b. Y el u llamar al coseno de x. También puede pasar. O sea, uno puede asociar en la forma que quiera, ¿sí? Siempre y cuando sea útil, ¿sí? Bueno, acá en este caso da exactamente lo mismo. En el caso anterior, era conveniente hacer esa asociación que hicimos, ¿sí? Es decir, tomar como db era justamente e a la 5x por el diferencial x y tomar como ux, ¿sí? En ese caso. Siempre que tengo algo polinómico que multiplica exponencial, conviene el polinomio porque a medida que uno lo va derivando, va bajando el grado, ¿sí? Eso ya después, todas esas cuestiones de elección van a ir viendo los ejemplos en el práctico. Bien. ¿Cómo hacemos la elección en este caso? Bueno, vamos a elegir como u e a la x y el diferencial b coseno de x diferencial x, ¿sí? ¿Por qué lo elegimos así? Si lo hubiésemos elegido al revés, también va a dar lo mismo. Exactamente vamos a llegar a la misma conclusión. Bueno,
Entonces, está claro que si yo tengo que u es e a la x, el diferencial u se escribe como e a la x por el diferencial x. ¿Estamos todos de acuerdo? Pregunto. Sí. Ujú. Bien. Ahora también estamos de acuerdo, ¿sí?, que si yo tengo db como coseno de x diferencial x, cuando integro, la integral del coseno es el seno, ¿sí o no? Sí, Sí. profe. Ujú. Bien. Entonces ahora aplicamos a rajatabla el método de partes, es decir, la fórmula de partes. ¿La tienen escrita ahí a la fórmula de partes? Pues yo me la acuerdo, pero ustedes, ¿sí? Bueno, si la tienen escrita, miremos bien, ¿sí? ¿Cómo era la fórmula de partes? En el primer miembro teníamos u por el diferencial b igual a ¿quién? A u por b menos la integral de b por el diferencial de u, ¿sí? Entonces, lo único que uno tiene que hacer es exactamente eso. Fíjense, acá lo escribo de esta manera a propósito, fíjense. ¿Cómo es el método de partes? El método de partes es u por db, ¿sí?, es igual a u por b, multiplico este con este, menos, ¿sí?, ¿quién? B por quién? Por el diferencial de u. B por el diferencial de u. ¿No sería el integral de b por el diferencial de u? Sí, correcto. En la integral de b por el diferencial de u. Correcto. Sí, sí. Así es. O sea que ¿estamos todos de acuerdo que nos quedaría escrito de esa manera? ¿El método de partes? Pregunto. Sí. Ujú. Bien. Ahora, un problema tenemos acá, porque acá me vuelve a aparecer algo de la forma e a la x nuevamente por el seno del diferencial x. Bueno, o sea que para calcular esta integral, voy a repetir nuevamente el método de partes. ¿Está bien? Voy a repetir el método de partes y me voy a encontrar con cierta sorpresa, ¿sí? Entonces, calculo por método de partes esta que está acá. Y después, al resultado, lo voy a sustituir acá. Cuidado que acá hay un signo menos, así que voy a tener que poner un corchete grande y colocar el resultado de esta integral. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Ujú. Bien, entonces vamos a hacer eso. O sea que vamos a aplicar partes, pero 2 veces ahora. ¿Sí? Ya la aplicamos una vez, ahora vamos a una segunda vez. Bien. Entonces, para calcular justamente e a la x por el seno de x, nuevamente usamos, ¿sí?, u igual a e a la x, diferencial b igual a seno de x diferencial x. Por lo tanto, el diferencial de u es e a la x por el diferencial x, y del diferencial de b, que es seno de x por el diferencial x, sale justamente que la primitiva, la b, es menos coseno de x. Y es menos coseno de x, ¿por qué? Porque cuando derive me tiene que dar el seno, pero la derivada del coseno es menos el seno. Con este signo menos que tengo acá, me queda más. Por eso queda con signo menos, cuidado. Y este signo menos es fundamental, ¿sí? Por eso hago hincapié en esto. Bien. Entonces, ¿todos de acuerdo hasta acá? Pregunto. Sí. Bien. Entonces ahora quiero ver cómo se escribe esta. Muy bien, entonces hacemos. E a la x por el seno de x es u por b, acá lo tengo, menos e a la x por el coseno de x. Este signo menos lo pongo adelante directamente, ¿sí? Y después me quedaría menos, ¿quién? Sería, adentro de la integral me quedaría justamente b, ¿por quién? Por el diferencial de u. B por el diferencial de u. Este signo menos que está acá, con el signo menos de la fórmula de partes se hace más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Así que, por lo tanto, me vuelve a aparecer ¿quién? E a la x por el coseno de x diferencial x. Ah, bueno, pero este es el cuento de nunca acabar, ¿sí? Porque me vuelve a aparecer exactamente la misma integral que tenía antes. ¿Se entiende? Porque esa es la que queríamos calcular en un principio. ¿Estoy haciendo las cosas mal? No, no están tan mal las cosas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, esta, ¿sí?, surgió a partir del hecho de que tenía que calcular justamente la integral, la
segunda parte, digamos, del método de partes, es decir, la integral que me queda planteada en el método de partes, que es b por el diferencial u. Entonces, observar que, si volvemos para atrás, justamente lo que tenía. La original era esta. De esa llegamos acá. A esta la logramos calcular. ¿Y esta quién es? Bueno, lo que recién calculamos. E elevado a la, mejor dicho, menos e elevado a la x por el coseno de x más la integral de e a la x por el coseno de x. ¿Sí? O sea que voy a tener que sustituir todo eso acá. ¿Sí? Así que voy a poner un corchete grandote y voy a sustituir por esa fórmula. Y pongo corchete porque el signo menos es fundamental. Así que vamos a hacer eso. Acá tenemos justamente el e a la x seno de x, que era lo que quería calcular. Entonces, todo eso lo voy a meter adentro del corchete que había dicho. Cuando hacemos eso, ¿sí? Cuando hacemos eso, me queda e a la x seno de x, el corchete, ¿sí? Cambia de signo todo lo que está dentro. Y cambiar de signo todo lo que está dentro significa cambiar de signo a esto, cambiar de signo a esto. Es decir, me queda e a la x coseno de x menos la integral de e a la x coseno de x diferencial x. ¿Todos entendieron este paso que hice acá? Pregunto. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, observar que acá aparece esta integral y esta integral que es la misma. Pero lo curioso es que aparece con signo contrario al que aparece acá. Por lo tanto, a esta integral la puedo pasar sumando para este lado. ¿Se entiende? Así que voy a tener esta integral más la misma igual a ¿quién? A e a la x seno de x, e a la x coseno de x, ¿sí? Pero la integral más otra igual, ¿cuántas integrales tengo de esas? Dos. Dos, ¿sí? Tengo dos. Por lo tanto, a nadie les tiene que asombrar esta identidad, ¿sí? Justamente lo que hice fue pasar esta sumando para este lado, por lo tanto tengo un caramelo de menta más otro caramelo de menta, tengo dos caramelos de menta. Quiere decir que me queda justamente dos veces la integral de e a la x coseno de x diferencial x, y de este lado, ¿sí? Me queda el remanente que es justamente e a la x seno de x más e a la x coseno de x, que es lo que está escrito acá. Este 2 es un numerito, así que puedo multiplicar esta identidad por un medio, y por lo tanto me queda justamente que e a la x, la integral de e a la x coseno de x diferencial x, es, multipliqué por un medio, así que me queda un medio de esto, más un medio de esto, y como ya terminé de integrar, le cargo la constante c de integración, porque esta va a ser la familia de funciones cuya derivada me devuelve esto. ¿Sí? O sea, cuando derive esta función, o cualquiera de estas funciones, total la derivada de una constante siempre es 0, me tiene que dar exactamente el integrando. ¿Se entendió? Pregunto. Sí, sí. Bien. Bueno, este es un ejemplo que yo las llamo, digamos, cíclicas. Cíclicas, ¿por qué? Porque en un momento determinado, digamos, de aplicar el método de partes, vuelve a aparecer la misma integral. ¿Sí? Entonces, las cíclicas son, por ejemplo, cuando tengo multiplicación de dos trascendentes. Por ejemplo, e a la x con el coseno de x, e a la x con el seno de x, ¿sí? Después, coseno de x por el seno de x. Todas esas, ¿sí? Cuando tengo que hallar las primitivas de esas funciones, siempre, digamos, voy a tener que aplicar partes dos veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto digo como regla general. Cuando tengo dos trascendentes multiplicando, seguro que esa es cíclica. ¿Ah? Bien, y cuando digo cíclica, significa que aplicando reiteradamente el método de partes, vuelve a aparecer en un momento la misma integral. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, paso sumando, restando, lo que fuere, al primer miembro y, bueno, funciona. O sea, uno puede despejar. ¿Sí? Ese un medio se pone porque el del otro lado se está multiplicando por 2, entonces... Exactamente. Fíjate, este 2, ¿sí? Vos lo querés borrar, porque vos no querés dos veces, vos querés una vez la integral. Entonces, multiplicar toda esta igualdad por un medio. Cuando vos multiplicás por un medio acá, te queda un medio por 2, 1. Así que te queda esto. Pero tenés que multiplicar por un medio acá.
Pero un medio significa multiplicar, poner paréntesis acá y multiplicar por un medio. Por lo tanto, acá te queda, distribuís, te queda un medio de esto y un medio de esto. ¿Queda claro ahora? Profe, Sí. ¿y por qué no se puede dividir? Es O, lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Multiplicar por un medio o dividir por 2, sí, no, ya sé, pero digo, puede ser más fácil de entender si lo dividís por 2 en vez de multiplicar por un medio. es lo mismo, ¿sí? Digo, ¿sí? Dividir por 2 significa, ¿sí? Que dividís acá por 2, dividís acá todo por 2. Observa que exactamente la cuenta que vos estás diciendo sería esto más esto, todo esto dividido 2. Y si distribuís, te queda eso. ¿Mm? O sea, es una identidad. Es exactamente lo mismo. ¿Mm? Te Bien. digo, estaría bien poner dividido 2 en vez de por un medio. Sí, o sea, o multiplicás por un medio o dividís por 2. Es lo mismo. ¿Mm? Sí. Ujú. ¿Y la C también se multiplica por un medio? ¿O esa no? No, la C la cargamos como siempre al final, ¿sí? Así que una vez que vos hiciste el pasaje, digamos, o sea, en este caso de dividir por 2, ¿sí? Agarrás y la cargas al final, porque si no te quedaría la C dividido 2. Igualmente, como C es constante, ¿sí? No hay problema, digamos, porque constante arbitraria, digo, ¿no? O sea que, entonces, digo, te quedaría en tal caso una C', que sería C dividido 2. También lo podría llamar así. Sí, y la C se añade siempre al final simplemente porque la fórmula lo dice así. No, porque tenés toda una familia de funciones. No La hay C es la constante. la constante de integración. Ah, La C es la constante de integración que da toda la familia de funciones cuyas derivadas, ¿sí? Coinciden con esta función, con la función integrante. ¿Está claro? Esta constante, que parece inocente y que uno la pone ahí, ¿sí? Bueno, es fundamental. Es fundamental porque, bueno, a ver, acá obtenemos muchas funciones, ¿sí? Con esta, vos cuando ponés, fíjate que esta C lo único que hace es, a esta función, ¿sí? Original, lo que hace la C es trasladarla, ¿sí? La traslada respecto del eje Y. ¿Eh? Eso es lo que hace, nada más. Pero, desde el punto de vista, a ver, técnico, es súper importante porque depende del problema que tengas, esta C va a tener un valor, ¿sí? Que puede ser 0 o puede ser otro valor, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver después un poquito con los problemas y cuando veamos también integral definida. ¿Mm? ¿Quedó claro esto? sí, sí, gracias. Bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver otro método. Están todos ahí, ¿no es cierto? Porque es un ruido. ¿Me Sí, puede contar? Ah, sí, bien, porque parecía que se había cortado la transmisión porque no anda muy bien internet acá. Bien, entonces, vamos a ver integración de funciones de relación. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, dale. Quería ver si lo tenía bien claro. Las integrales cíclicas. Es decir, por lo que entendí, si tengo dos funciones trascendentes multiplicándose, solo multiplicándose, se hace la integración por partes dos veces y Sí, eso me da la integral, la misma puede ser integral que sea anterior. 2 veces, cuidado, ¿eh? Puede ser que sea 2 veces o más veces. ¿Sí? O sea, Ah, bien, bien. no hay que Más veces. generalizar. Yo te digo que cuando son dos trascendentes multiplicando, seguro que son cíclicas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ah, bien. Bien. Sí, sí. ¿Va? Digo, Eso me da la integral. no, y eso lo vas a mirar, digamos, en forma, en los problemas, en los ejercicios que hagas. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. O sea, no es para generalizar, simplemente lo que yo te doy la pista es esto. Y lo mismo, otra pista que te doy es la siguiente. Cuando vos tenés una trascendente multiplicando por un polinomio, ¿sí? La que vas a tomar para derivar, es decir, la U, la diferencial U, es el polinomio, ¿sí? Esa es la que vas a derivar siempre. Y la B la vas a tomar a trascendente. ¿Está claro? O sea, eso también. Perfecto. Pero eso, digamos, como regla general, ¿sí? Eso después ustedes lo van a ir viendo sobre la marcha y con los ejercicios. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bien, entonces vamos a mirar ahora entonces la integración de funciones racionales. ¿Qué era una función racional? Simplemente un cociente de polinomios. ¿Está bien? ¿Cuándo vamos a decir que la función racional está en su forma reducida? Cuando el polinomio de arriba tiene menor grado que el polinomio de abajo, ¿sí? Es decir, del denominador. El polinomio numerador
tiene menor grado que el polinomio denominador. ¿Está? Ese es lo que se denomina forma reducida de la forma racional. ¿A qué viene a cuento esto? Porque va a ser importante para nosotros distinguir cuándo está reducida o cuándo no está reducida. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, dice que además se deben cumplir que los coeficientes principales, ¿sí?, que acompañan el coeficiente, o sea, la potencia de mayor grado, ¿sí?, sea 1, ¿sí? O sea, entonces en el denominador. Por ejemplo, ¿sí?, si yo tengo la función f de x igual a x al cubo más x al cuadrado más 5x más 2, ¿sí?, ese es un polinomio de grado 3, que tiene coeficiente principal 1 también, ¿sí? Y el denominador, que sería la h, ¿sí?, tiene, ¿cómo se dice? También coeficiente principal 1, pero tiene grado 2. Esta función no está en la forma reducida. ¿Por qué no está en la forma reducida? Porque, ¿sí?, el numerador tiene mayor grado que el denominador. Y para que esté en la forma reducida, tenía que pasar que el numerador, ¿sí?, tuviera menor grado que el denominador. ¿Se entendió por qué esta no está en la forma reducida? Pregunto. Sí, sí. Otro ejemplo. Si yo tengo la función x dividido x cuadrado menos 3x menos 4, ¿sí?, esta sí está en la forma reducida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el numerador tiene grado 1, el denominador tiene grado 2 y su coeficiente principal, ¿sí?, es 1. Así que está en la forma reducida. Bien. O sea que tengo forma reducida y forma no reducida. Si tengo la forma no reducida, la puedo llevar, ¿sí?, la voy a poder llevar a algo de una función entera, lo que se denomina entera, más una función racional en su forma reducida, ¿está? Entonces eso siempre se puede hacer. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo la división de polinomio, ¿sí? O sea, dividiendo el polinomio numerador, dividiéndolo por el denominador y aplicando, bueno, lo que sería justamente el algoritmo de división, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos forma no reducida, forma reducida. ¿Cómo hacemos para calcular este polinomio, ¿sí?, o sea, esta integral que es cociente de polinomios? Bueno, no está muy bonita, ¿no es cierto?, como para calcular. Pero lo que uno puede hacer es lo siguiente, fíjense. Esta técnica que vamos a ver en este ejemplo, vale para este ejemplo y vale para muchos ejemplos más, ¿sí? Entonces, como no está en la forma reducida, lo que hacemos es dividir el polinomio numerador dividido el denominador. Ustedes verifiquen, esto lo tienen que verificar, que cuando uno divide el numerador dividido el denominador, que sería x cuadrado más 1 por x, y aplica, ¿sí?, bueno, esta función que sería o este polinomio que sería justamente al que estoy dividiendo por este, vale el teorema, digamos, o el algoritmo de división, en otras palabras, ¿sí? El dividendo, ¿sí?, es igual a el cociente, ¿sí?, por el divisor más el resto, ¿sí? Esto, digamos, es simplemente hacer la división. Cuando uno hace la división, ¿recuerdan cómo era la división? Agarro este polinomio, ¿sí?, ponemos la división, el símbolo de división, y comenzamos a dividir. Bueno, nos da un cociente, que en este caso es x, y en el otro caso nos da un resto, que es 4x más 2. Ustedes verifiquen que efectivamente cuando uno hace esta cuenta, vuelve a dar esto, claramente. ¿Sí? Simplemente hago la distributiva acá, sumo esto, y me vuelve a dar justamente esto. ¿Se entiende de dónde sale esta cuenta? Pregunto. Yo no entendí bien. ¿No entendiste? ¿Sí?
¿Todos entendieron dónde sale la cuenta esta? No, a mí no me quedó muy claro. No te queda claro. Bueno, a ver si pueden ver. Bueno, esto sí, para escribir no va a estar muy fácil. Bueno, a ver, díganme, a ver si ven con esto. Cuando vos haces, ¿sí? Acá, vamos a poner, bueno, ¿cómo se llama? P dividido Q, ¿sí? P dividido Q. ¿Vos qué hacías? La división. Bueno, acá te daba justamente un cociente C, ¿sí? Y acá te quedaba un resto. ¿Cómo era la prueba de la división? La prueba de la división era P es igual a el cociente por el divisor más el resto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vos cuando agarrás, se ve ahí, ¿no es cierto? Pregunto. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno. Entonces, vos agarrás todo ese polinomio. X al cubo, bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Cuánto es? X al cubo más X al cuadrado más 5X más 2. ¿Sí? Más 2. Cuando vos haces la división, ¿sí? En la división, acá tenés que dividirlo justamente por X cuadrado más X más 1. Acá te queda como cociente C, X. ¿Sí? Y el resto, después de hacer la división, o sea, y restar como corresponde, los polinomios, acá te queda 4X más 2. ¿Sí? Entonces, este sería el resto, este sería el cociente, y entonces aplica eso acá. Acá te quedaría, esto es esto, ¿sí? Todo el polinomio este. El cociente vale X, ¿sí? Y el Q vale justamente esto que está acá, X cuadrado más X más 1. ¿Y el resto cuánto vale? 4X más 2. ¿Sí? Es eso lo que está escrito exactamente en la, ¿cómo se dice? En la filmina. ¿Se entendió? ¿Y de dónde sale el 4x más 2? Es el resto. Hacer la cuenta, hacer la división. Es la división del polinomio. O sea, vos agarras, tenés que dividir este. ¿Sí? Bueno, eso, digamos, es algo que aprendimos en el ingreso y que ya lo traen. Hacer la cuenta, digo, este multiplicado por este te queda X al cubo. Venís acá y restás, si querés lo hago, pero me parece que como que esa cuenta, como que uno ya la debería saber. ¿Qué hacíamos? Este multiplico por este y le cambio de signo, X al cubo. Este lo multiplico por este y le cambio de signo. Este por este me queda X cuadrado, le cambio de signo. Después agarro, ¿sí? A este lo multiplico por este, ¿sí? Y me quedaría justamente menos X. ¿Sí? Entonces, cuando vos haces la resta, ¿qué te queda? Este con este se te va, queda 0. Este con este se te va, 0. Y este 5X menos X te queda justamente 4X. ¿Sí? Y este baja como más 2, porque es el numerito este. Como este polinomio tiene grado menor, ¿sí? Que este, ya terminó la división. De ahí sale. Dale, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, hasta ahí, entonces todos nos quedó claro que esto es el cociente por el divisor más el resto, y eso me da justamente este polinomio numerador, pregunto. Sí. Eso. Profe, Eso. una pregunta. Si Sí. sacás factor común de las X y le sumas 2, no, o sea, no quedaría lo mismo, pero ¿se podría hacer? No, porque tiene que ser una igualdad, ¿sí? Pero digo, vas a ver que no hace falta, ¿sí? Ahora ya vamos a hacer alguna cuestión de esas, digamos, pero en otro sentido. Bien. Si estamos todos de acuerdo con esto, entonces están de acuerdo también que puedo a esta igualdad dividirla, ¿sí? Dividirla toda por ¿cuánto? Por esto, por X cuadrado más X más 1. Cuando divido de este lado me queda exactamente esto. Y cuando divido de este lado puedo distribuir, ¿sí? Puedo distribuir y al distribuir, ¿sí? Me va a quedar justamente esto, todo este pedacito, me queda dividido X cuadrado más X más 1. Como está multiplicando el X contra el X cuadrado más X más 1, eso se va. Con lo cual me queda X solamente de este lado, ¿sí? Y cuando divido esto por X cuadrado más X más 1, me queda simplemente 4X más 2
dividido x cuadrado más x más 1. ¿Todos entienden lo que estoy por hacer? Profe, una consulta, Sí. me perdí un poco. Entiendo lo de la división y todo, Bien. pero ¿con qué objetivo estamos Y haciendo esto? porque justamente lo que estoy haciendo es llevar esto, ¿sí?, a algo que es una función entera, ¿sí?, más una función que es racional, pero en su forma reducida. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, Para aplicar algo después, digamos. claro, exactamente, y vamos a aplicar algo interesante. Bien. Entonces, si me siguieron hasta ahí, lo que vamos a hacer es divido acá por x cuadrado más x más 1 y también de este lado. Solo que acá voy a distribuir ese x cuadrado más x más 1 en este término y luego en este término. ¿Mm? Cuando uno hace esa cuenta, que es exactamente la que acabo de escribir, ¿sí?, se puede simplificar justamente el x cuadrado más x más 1, se puede simplificar y me queda solamente x. Pero acá me queda, no se puede simplificar nada, me queda x cuadrado más 2, ¿sí? Dividido, ¿quién? X cuadrado más x más 1. ¿Todos entienden esta identidad? Pregunto. Sí. ¿Sí? Bueno, esta es la Profe, técnica yo tengo una pregunta, perdón. Si los grados quedan iguales al numerador y denominador, no se puede tampoco. Tiene que ser el numerador más chico, sí o sí. Exactamente, correcto. Ok. ¿Sí? O sea, tenés que hacer la cuenta, la división. Tenés que hacer la división. Bien. Entonces, ¿hasta ahora quedó todo claro? Sí, profe. Sí. Entonces ahí se resultó que nos dio ahí x más, bueno, todo eso. Lo Sí. reemplazaremos ahí, nos quedaría el integral. Exactamente, correcto. Por el Porque vos fijate diferencial de que... x, porque claro, ahí ya nos dan todas las condiciones para poder aplicar la Exacto. reacción de funciones racionales, ¿o no? Exactamente. O sea, la Ah, idea bien. es justamente esa, ¿sí? Observar que esta, ¿sí?, que no era, ¿sí?, forma reducida, la escribí como una función que se denomina entera. ¿Entera por qué? Porque no tiene denominador, es un polinomio, ¿sí? En este caso, un polinomio de grado 1. Y otra que sí está en la forma reducida. Esta está en la forma reducida, ¿está claro? ¿Por qué está en la forma reducida? Porque el grado del numerador, ¿sí?, es más chico que el grado del denominador. El denominador tiene coeficiente principal 1, ya está en la forma reducida. Entonces, toda función, toda función racional que no esté en forma reducida se puede escribir como una función que es entera más una función racional en su forma reducida. ¿Les queda claro eso? Pregunto. Sí, eso sí, profe. Bárbaro. Entonces, ahora, efectivamente, recién lo que planteaba ahí uno de los compañeros es integro, ¿sí?, respecto de x, o sea, integro respecto de x acá e integro respecto de x acá. Pero al integrar respecto de x acá, cuidado porque acá tengo que poner un paréntesis, ¿sí? Tengo que poner integral de paréntesis diferencial x. Pero el símbolo integral distribuye respecto de suma, ¿sí? Así que voy a poder hacer la integral de esta, de x diferencial x, más la integral de 4x más 2 sobre x cuadrado más x más 1. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, exactamente eso. Bien. Entonces, integramos, ya acá observar que lo que hice fue aplicar justamente la linealidad del operador integral, ¿sí? Así que integré la primera función más la integral de la forma reducida esa que obtuvimos. Esta integral es de tabla. ¿Cuánto da la integral de esta? X cuadrado sobre 2. Muy bien, correcto. Esta ya la tenemos. O sea, esa ya no se nos escapa. Esa es x cuadrado sobre 2. Bien. Y entonces, ahora el problema es integrar esta. Y lo que vamos a hacer es utilizar una sustitución utilizando, ¿sí?, un pequeño, ¿cómo se diría? Ardid algebraico. Entonces, ¿cómo voy a tratar de mirar, digamos, de integrar esto? Parece muy difícil y sin embargo van a ver que no. Observar. Si yo miro el denominador, pregunto, ¿cuál es la derivada del denominador? 2x más 1.
2x más 1, correcto. Sin embargo, yo acá tengo, ¿sí? Fíjense, 4x, ¿sí? 4x más 2, ¿sí? 4x más 2, ¿sí? ¿Por qué estoy pensando Porque estoy pensando en una sustitución. Y la sustitución siempre se escribía, ¿sí? Si yo tomaba un sustituyente t, u, igual a una función, era la derivada del sustituyente multiplicado por el diferencial x. Entonces yo lo que quisiera es que acá me quedara, ¿sí? Acá en el numerador me quedara algo así como la derivada del sustituyente, que en este caso lo estoy pensando como x cuadrado más x más 1, y acá me tiene que quedar la derivada. Pero eso sale relativamente fácil en este ejemplo. ¿Por qué? Observar que yo acá puedo sacar factor común un 2, ¿sí? ¿Por qué? Pues me quedaría 2, paréntesis, 2x más 1, ¿sí? Y eso viene bien porque la derivada justamente del denominador es 2x más 1. En otras palabras. Entonces, para poder calcular, bueno, esta es de tabla, ya lo dijimos, y vale x cuadrado más x cuadrado sobre 2. Y para integrar esta, ¿sí? Lo que vamos a tomar es la sustitución. T igual a x cuadrado más x más 1. Entonces, el diferencial t, como siempre, es la derivada, que me queda 2x más 1, por el diferencial x. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora vamos acá. Observar qué hice acá. Acá lo que hice fue mirar y tratar de formarme el diferencial t. Y el diferencial t no es otra cosa que 2x más 1 por el diferencial x, que es exactamente lo que está escrito acá, en el numerador. ¿Y este 2 de dónde salió? Sí. Una duda. Dale. El 2S que Sí. está afuera del integral. Eso. ¿De dónde, ¿No dónde afectaría salió? también el denominador? De lo que dijiste recién, pero ¿no afectaría también el denominador? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que vos sacaste factor común Ajá, acá arriba. al numerador, sí. Sí, ¿Y correcto. no afecta el denominador también? No, porque fíjate que multiplicación de fracciones siempre, ¿sí? Vos acá Claro, es como si estuviese un 1 abajo. Exacto. Está. Tal cual, ¿sí? Eso. Entonces, acá vos sacas factor común 2, ¿sí? Ese 2 por la homogeneidad del símbolo integral. Bueno, sí, claro. ¿sí? Y así que me queda 2x más 1 dividido justamente x cuadrado más 1. Acá preparé todo el terreno para poder hacer la sustitución. Acá efectivamente, fíjense, ¿sí? Que me queda el diferencial t. Acá es exactamente t todo esto porque así lo estoy tomando. Y por lo tanto me queda mucho más fácil de integrar. Quiere decir que haciendo la sustitución que hemos explicitado arriba, nos quedaría 2 veces 1 sobre t diferencial t. ¿Todos los ven a eso? Pregunto. Sí. Bien. Pero esta es de tabla. ¿Quién es la integral de esta? ¿Qué función derivada me da 1 sobre t? ¿Logaritmo de x? Exactamente, el logaritmo del módulo, que en este caso sería el logaritmo del módulo de t, ¿sí? Recuerden que va módulo, ¿sí? Es súper importante eso. Pareciera que no es trivial, pero no. Cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales y no le pone el módulo, puede perderse soluciones. Bien. Profe, yo no entendí por qué el 2x más 1 termina siendo 1 abajo. ¿Acá? Sí. Porque fíjate acá, mira. Esto vos agarrás, asociar todo esto, ¿sí? Esto te quedaría 2x más 1, ¿sí? Multiplicado por el diferencial x, ¿eso qué te devuelve? Pregunto. No sé. Acá, mira. De derivada de t. Diferencial de t. Diferencial de t. Entonces te queda todo este asociado con esto es el diferencial t. Así que te queda 1 por el diferencial t y lo de abajo que me queda t. ¿Se entendió ahora? Ahí alguien está tratando de... No sé, ¿quién es el que No se escucha, profe. No.
Profe, Gabriel, se le escucha como Ah, algo raro en el micrófono. ¿a quién? A Gabriel, ahí sí. Ah, Profe, Gabriel. hablar. ah, No, profe, sí, No, sí. profe, no se le escucha nada. No. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Gabriel no se le escucha. No, recién intentó hablar el profe Gabriel y bueno, se Bien. escucha a veces. Bueno. Sí, Sí, no se te escucha bien, Gabriel. Bueno. Sigo adelante, profe. Bueno, claro. Bien. Cerré el micrófono porque hay interferencia. Ahí está, gracias. Bueno, ¿todos llegamos hasta acá? Pregunto. Sí, sí. Perfecto. Sí, profe, sí. Entonces, ahora... Perdón, una consulta. Sí, dale. Capaz me está faltando algo básico, pero ¿por Sí, qué lo derivaste? ¿A cuál? O sea, porque vos dijiste que vos lo ponías sacando factor común, donde te Ajá. quedó el 2 por 2 x Bien, más 1, correcto, justamente. porque va a Justo- coincidir con la derivada del Ajá, del denominador. denominador. Bueno, Pero eso, ¿sí? Es algo que vos tenés que incorporar. Lo que yo te estoy contando, ¿sí? Muchas veces los libros no te los cuentan, ¿sí? Entonces, bueno, justamente uno cuando comienza a integrar, digamos, aparecen este tipo de ardid, de cuestiones que te tenés que dar cuenta. Bueno, yo te estoy dando ciertas recetas, si se quiere, de alguna manera, para darte cuenta cuándo salen fácil, ¿sí? Las sustituciones. ¿Está claro? Ahí yo pensé, digamos, la sustitución de la siguiente manera. Cuando vos tenés que, justamente, como en este caso, fíjate, mira, que tenés el, ¿cómo se dice? El numerador con un grado menor que el denominador, exactamente un grado menor, ¿sí? Y no necesariamente te estoy hablando para x al cuadrado, ¿sí? Simplemente que el numerador tenga un grado menor que el denominador, lo que podés intentar es ver si lo que tenés arriba en el numerador es la derivada del denominador o bien un múltiplo de la derivada del denominador. ¿Está claro? ¿Se entiende? sí, profe, perdón, es que a mí se me confundió porque yo pensé que en algún momento vos ibas a buscar la derivada en el denominador, pero era para el diferencial. Ahí entendí. Claro, exactamente, para el diferencial, para mirar el diferencial, exactamente es eso, ¿sí? Justamente. Perfecto, gracias. Entonces, para mirar justamente la sustitución. O sea, lo que te estoy dando es una técnica, si se quiere, digamos, para poder entender cómo haría la sustitución en estos casos. Y esto, lo que acabo de decir, es general, ¿sí? Cuando yo tengo un cociente de funciones racionales, ¿sí? Que en este caso justamente es una expresión reducida, pero es una expresión reducida de una forma bastante particular. El numerador tiene un grado menor que el denominador, porque podría tener un grado, ¿sí? Digamos, por ejemplo, ser 2 dividido esto, por ejemplo, podría pasar, ¿sí? Pero bueno, que tendría grado 0 en ese caso, y sería también una expresión, ¿sí? De tipo racional reducida, ¿sí? Pero bueno, en este caso particular, justamente cuando vos tenés un grado, el numerador, un grado menor que el denominador, muchas veces uno lo que intenta es hacer una sustitución con todo lo que vos tenés en el denominador. Entonces lo que tiene que pasar es que el numerador, ¿sí? Sea derivada o un múltiplo de la derivada del denominador. Y eso fue lo que hicimos justamente en este caso. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Julio, ¿ahí se me escucha? Sí, ahora sí. Ah, bien, ahí me puse auriculares. Perfecto. No, solo una aclaración, Julio, saludándote de nuevo. Cuando presentamos el tema de sustitución en la teoría, hicimos lo que vos estás proponiendo acá, digo, una nueva variable t en este caso, encontrar la expresión del diferencial de t, derivando la expresión en función de x, multiplicándolo por el diferencial x, y en lugar de buscar en el integrando la expresión del diferencial de t, que es lo que vos estás proponiendo, sustituimos el diferencial de x, lo cual es, por supuesto, totalmente equivalente,
Sí. Solo lo traigo a colación porque entiendo que algunas de las consultas vienen por ahí. Recuerden que esto, al menos en los primeros ejemplos que vimos en la teoría, lo hicimos de ese modo. Reemplazamos el diferencial X por su equivalente en función del diferencial T, con la esperanza de que se simplificaran las expresiones y quedara todo en función de una única variable nueva, T. Y ese era el momento en el cual le decíamos nosotros, la sustitución puede ser beneficiosa o no. Acá, de todos modos, si no nos hubiéramos percatado de que podíamos sacar factor común 2 en el numerador, corríamos el riesgo también de que no se simplificara. O sea, termina siendo la misma complejidad, ¿no es cierto? Exactamente. Pero digo, para orientar un poquito a algunos estudiantes que en estos primeros justamente eso lo charlamos al principio, Gabriel. Perfecto, mil disculpas. Lo charlamos justamente, y yo les dije que en general la forma en que trabajó es esta, justamente, tratando de formar el diferencial, porque me provoca un poco de horror, ¿viste? Que se mezclen las variables. Aunque sea por un ratito, Julio. Sí, aunque sea por un ratito. Bien, bueno, gracias, perdón por la interrupción. No, por favor, por favor. O sea, sí, dale. Cada vez que se pueda simplificar, o sea, mientras... siempre que se pueda simplificar, se hace. Claro, exactamente. Siempre que se pueda simplificar, significa que el sustituyente que vos estás tomando o la variable de sustitución que vos estás tomando funciona bien. Si te quedan mezcladas las variables, significa que la función sustituyente que vos estás tomando no sirve. ¿Está claro? O por lo menos, digamos, no estás haciendo bien las cuentas. ¿Y cuál sería un contraejemplo? Porque me perdí ahora. Perdón. Bueno, digamos, quedémonos con el ejemplo y después veamos, en el práctico hay muchos contraejemplos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Sí? Por ejemplo, mira, acá, esta misma, mira, ¿sí? Suponte que vos acá tuvieras 4x más 3. Sí. Problema, ¿no es cierto? Es un problema, ¿sí? Claro. Porque no se te va a simplificar, ¿sí? Ah, listo. O sea, sí, ya entendí. Ya está, ¿sí? Ahí tenés un contraejemplo fácil. Bien. Bueno, entonces... Perdón, será por ignorancia porque recién empieza el tema, pero si yo agarro 4x más 2 sobre x al cuadrado más x más 1, y eso sería la variable t, y después pongo el diferencial t, ¿no funciona? No va a funcionar. No va a funcionar, porque tenés un cociente. Claro. Y no te olvides que para calcular el diferencial de t tenés que hacer la derivada por el diferencial x. Y la derivada de un cociente se complica bastante más, ¿no es cierto? Claro, se complica más. Por eso. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, todos de acuerdo que llegamos hasta esta instancia y todo funcionó bien. Y que esta es de tabla también. Y recuerden que la integral de 1 sobre t, 1 sobre x, como sea, ¿sí? Su primitiva, ¿sí? Es el logaritmo del módulo de la variable. ¿Está claro? No es la variable, ¿sí? Sino el módulo. Y esto es fundamental. Fundamental que sea el módulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después van a tener otra materia, algunos, que se llama ecuaciones diferenciales, o tal vez se vea en otras materias, donde uno tiene que resolver ciertas ecuaciones donde aparecen este tipo de cosas, y si uno no pone el módulo, bueno, pierde soluciones, hay problemitas importantes, ¿está claro? Entonces, recuerden que es el módulo de t. Bien, entonces, la integral en el segundo miembro de la igualdad, lo que nos queda es 2 veces el logaritmo natural del módulo de t. Recordemos además que tenemos que volver a la variable de sustitución. Entonces, o sea, la variable original, que en este caso es x cuadrado más x más 1. Bueno, muy bien. Volviendo a la variable original, me queda justamente el logaritmo de módulo de x cuadrado más x más 1. En este caso, es indistinto poner el módulo o no. ¿Por qué? Porque esta x cuadrado más x más 1, ¿sí? No tiene raíces reales esta función, ¿sí? A ver, el discriminante cuánto da, este da 1, menos 4, sí. Esta raíces reales permanece siempre, es una parábola AC, ¿sí? Siempre, digamos, con raíces complejas. Así que, digo, pero no importa, uno le pone el módulo y se queda tranquilo. Bien. Entonces, conclusión. A esta ya sé, a esta ya la resolvimos. Entonces ahora simplemente sustituimos todo y nos queda como resultado que la integral de eso que parecía imposible, bueno, nos queda x cuadrado sobre 2 o un medio de x cuadrado
más 2 veces el logaritmo del módulo de x cuadrado más x más 1, más una constante c de integración. ¿Quedó claro más o menos el ejemplo? Sí. Profe, ¿puede volver un segundo atrás, por favor? ¿Cómo no? ¿Acá? Sí, es. Ese. Perfecto. Ahí está. Gracias. Bien. Bueno, entonces ya tenemos un primer ejemplo donde la forma racional no estaba reducida, ¿sí? Y pudimos resolverlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando lo tengo en forma reducida? Bueno, entonces, en el caso de forma reducida, todo esto lo leen ustedes, quiero llegar a un primer ejemplo al menos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que si está en la forma reducida, ¿sí? Vamos a tener el polinomio h que tiene coeficiente mónico, o sea, de coeficiente 1, y es de grado n. Es decir, el h de x es de la forma x a la n por b sub n menos 1, x elevado a la n menos 1, hasta, ¿sí? Esto, digamos, como para lograr desarrollar la teoría lo más globalmente posible. Entonces, suponemos que el polinomio denominador tiene esta forma. Muy bien. Profe, sí. Una pregunta. No, porque recién cuando volví para atrás, vi ahí arriba y nos había quedado al principio era la integral de x diferencial x, que daba 1 por tabla. Sí. ¿Acá? ¿Y qué? ¿Esta? No. Esta da x cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. ¿Y qué pasó con eso? Ahí, fíjate, mira, acá está. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Perdón, no dije nada. Gracias. Bien. Bueno. Esto les compartía bájenselo, así lo tienen como material de estudio también. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, al h lo voy a suponer de esta forma, en la forma más general, ¿sí? Y puede pasar que el polinomio h presente raíces reales y distintas, es decir, que tenga n ceros, ¿sí? El polinomio h, y que todas las raíces sean distintas. Bueno, ese puede ser un primer caso. Puede pasar que la función h, o el polinomio h, tenga todas las raíces reales iguales. También puede pasar. Puede ser que el polinomio h tenga raíces complejas, ¿sí? En general, creo que hay un solo ejemplo, no sé si lo habrán sacado del práctico, pero bueno, hay un solo ejemplo, y tienen que ver, digamos, cuando tiene raíces complejas, digamos, y uno piensa, digamos, en el denominador una cuadrática, como por ejemplo esa que teníamos ahí, x cuadrado más x más 1, esa no tiene raíces reales, ¿sí? Bueno, ahí se torna un poco complicado, digamos, integrar, y esas generalmente se reducen a un tipo de integral que es la arcotangente, ¿sí? O sea, uno lleva la primitiva arcotangente. No sé si hay ejemplos o no. En general, lo que vamos a tratar de trabajar son este tipo de situaciones, ¿sí? Y finalmente, el polinomio h presenta raíces de diversas naturalezas, tanto complejas como reales, y que pueden ser repetidas o no repetidas, ¿sí? Bien. El caso, digamos, que tenga todas las raíces distintas, bueno, ya sabemos que un polinomio mónico con todas las raíces distintas, digamos, uno lo puede factorizar, incluso con todas las raíces iguales, porque podría pasar que sean todos iguales, y también quedaría una factorización por el estilo, ¿sí? Entonces, queda la factorización como siempre. X menos la primera raíz por X menos la segunda raíz por X menos la enésima raíz, ¿sí? Entonces acá estamos suponiendo que el polinomio h tiene todas raíces reales distintas. ¿Y cuántas raíces tiene? N raíces, ¿sí? Bien. Entonces, uno puede ensayar la siguiente descomposición en fracciones simples. Así se llama este tipo de, ¿cómo se dice? De técnica, ¿sí? O la técnica que vamos a aprender. Descomposición en fracciones simples de la función, ¿sí? Racional reducida, ¿sí? Hablando técnicamente es eso, ¿sí? Acá tengo la función racional reducida, ¿sí? Y tengo justamente ensayo, lo que se denomina una descomposición de esta forma. Estos numeritos a sub 1, a sub 2, a sub n son constantes, ¿está claro?
y esos numeritos se van a poder determinar, ¿sí? A partir de esta igualdad, ¿sí? Porque tanto a la G como a la H la tengo. Las raíces de la H la conozco y las voy a poder determinar, ¿sí? Hay que hacer, digamos, unas cuestiones de algebraicas de respecto justamente a, ¿cómo se dice? A la igualdad, digamos, entre expresiones algebraicas racionales, ¿sí? Entonces, Profe, ¿puede ser que se llame fracciones parciales también? También, sí, correcto. Así que bueno. Entonces, en ese caso, que hemos podido determinar a 1, a 2, a n, ¿sí? Entonces uno integra la forma reducida que tenía g de x sobre h de x, y como ya encontré las constantes a 1, a 2, a n, integro a ambos lados. O sea, en esta igualdad, integro de este lado, integro de este lado. Ya sabemos que la integral se comporta, digamos, de forma lineal, así que puedo distribuir el símbolo integral sobre cada uno de estos, ¿sí? Y me queda expresado de esta manera, ¿sí? Ahora, estas integrales son fáciles. ¿Por qué son fáciles? Porque uno ensaya, ¿sí? Una sustitución muy sencilla. En principio, el A1, por ejemplo, sale como constante, ¿sí? Y acá, ¿sí? Puedo ensayar la sustitución t igual a x menos x1. x1 no se olviden que es una raíz, es un numerito que conozco, ¿sí? Así que cuando haga el diferencial t, ¿sí? Va a coincidir con el diferencial x. Con lo cual, esta es fácil de calcular y lo que me va a quedar es, en definitiva, A1 que multiplica a ¿quién? Al logaritmo del módulo de x menos x1. ¿Sí? O sea, es una integral que sale relativamente sencilla. ¿Eh? Y lo mismo con todas las otras. ¿Sí? Entonces, justamente dice las integrales de la forma a sub k sobre x menos xk a diferencial x, ¿sí? Para cada k, ¿sí? Siempre uno puede ensayar la sustitución t igual a x menos xk, y al hacer la sustitución nos queda justamente la k sale fuera y nos queda 1 sobre t, ¿sí? Donde t es esto. Pero el diferencial t con t coinciden, ¿sí? Porque esto es una constante, no se olviden. Así que me queda algo así. Pero esta es de tabla, y eso es el logaritmo del módulo de t. Pero ¿quién era t? Era x menos k. Por lo tanto, cada una de estas integrales que aparecen acá, las puedo escribir de esta manera, como a sub k por el logaritmo, ¿sí? De el módulo de x menos xk, más una cierta constante c sub k de integración para cada uno de los términos estos. ¿Se entendió esto? ¿Están ahí? Sí, profe, una consulta. ¿Por qué en la integral de 1 sobre t es logaritmo del módulo de t? Anda a la tabla, es tabla, ¿no es cierto? Pero si no te doy la razón, digamos. Voy a agarrar logaritmo, ¿sí? Logaritmo del módulo, en principio el logaritmo de t, la derivada es 1 sobre t, ¿sí? Pero hay una razón fuerte para que sea el módulo de t y no t, ¿sí? Y la razón es la siguiente, que si t es positivo, no hay problema, el módulo de t te queda t. Entonces te queda que la derivada da 1 sobre t. Ahora, si el t es negativo, el módulo de t es positivo, ¿sí? Así que te queda, le tenés que cambiar el signo del t para que te quede justamente el módulo de t, para t negativo, te queda justamente menos t. Ahora, cuando vos haces el logaritmo, ¿sí? O sea, la derivada del logaritmo de menos t, por regla de la cadena, te vuelve a dar justamente 1 sobre t. Por eso es el módulo. Si no, después, digamos, lo podemos ver, digamos, con precisión, pero es esa. Esa es la razón, ¿sí? Por eso queda el módulo y no queda directamente t. No sé si te quedó claro. Sí, sí, perfecto. Bien. Bien. Conclusión, entonces, cuando tengo la forma reducida de casos reales distintos, siempre lo que me va a quedar es algo por el estilo, ¿sí? Bien.
Entonces, simplemente sustituir, digamos, cada una de las integrales y esta constante que aparece acá sería la suma de todas las constantes que tenía para cada uno de los términos, digamos, de cada uno de los términos de las integrales que aparecían, ¿sí? Porque fíjense que aparecía que para cada A sub k, ¿sí? Te quedaba una constante C sub k. O sea que en esta C cargo todas las que tengo, ¿sí? C sub 1, C sub 2, C sub n. Bien. Bueno, vamos a un ejemplo rápido, como para poder cerrar, digamos, la clase. Y miremos este ejemplo. Tengo la integral de x sobre x cuadrado menos 3x menos 4. ¿Sí? Está en su forma reducida. El polinomio denominador es fácil de verificar. Las raíces de este polinomio, una es menos 1 y la otra es 4. Efectivamente, cuando yo pongo menos 1 acá, esto me queda, ¿sí? Sí, me queda 0, ¿no es cierto? Sí, exactamente, me queda 0 porque me queda un 1 positivo más 3 positivo. Sí, efectivamente. O sea que una de las raíces es menos 1 y la otra es 4. Bueno, también, 4 por 16, 4 por 3, 12, menos 16, sí, da 0. Efectivamente, esas son las raíces del polinomio denominador. Y observar que estamos en el caso que estamos analizando. Son dos raíces reales y distintas. Entonces, ¿cómo se analiza entonces las fracciones simples? Bueno, ponemos la función racional, g sobre h, y ensayamos 1 sobre x menos la primera raíz, a sub 2 sobre x menos la segunda raíz. Como tengo dos raíces, solamente voy a tener dos términos. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que la cantidad de términos va a depender de la cantidad de raíces que tenga el polinomio denominador. Entonces, bien, el problema es cómo determino a sub 1 y a sub 2. ¿Sí? Bueno, la técnica, ¿cómo la hacemos? La técnica es la siguiente, por lo menos es la que me parece más coherente. Acá me queda una fracción y acá me queda otra fracción. Puedo sacar común denominador, y el común denominador es x más 1 por x menos 4. Pero x más 1 por x menos 4 me da exactamente el polinomio denominador. Eso va a ser justamente el denominador. Y ahora, ¿cómo se hace la cuenta de fracciones? El denominador es este polinomio por este polinomio. Y después el polinomio numerador, ¿cómo lo obtengo? Este multiplicado por A1 y este multiplicado por A2. ¿Sí? En la suma de fracciones, entonces me quedaría de esa forma. ¿Se entiende lo que digo? Pregunto. Sí, sí. Bien. En otras palabras, ¿sí? Lo que me queda, ¿sí? Es lo que acabo de decir recién, ¿sí? Observar que lo que hice fue, en este caso, ¿sí? Dice, para determinar A1 y A2, dice, podemos multiplicar por x más 1, ¿sí? Por x menos 4, y esto que está acá, cuando yo multiplico por esto, ¿sí? Acá lo hice de forma distinta, digamos, a lo que recién conté, pero bueno, es lo mismo. El resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, multiplico todo por justamente la factorización del polinomio denominador, porque esto en definitiva, si ustedes hacen la distributiva, hagan la distributiva, verifiquen, y van a ver que les da x cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, multiplico toda la igualdad esta que tenía acá, ¿sí? La multiplico justamente por el producto x más 1 por x menos 4. ¿Por qué hago eso? Porque quiero despejar a 1 y a 2 de alguna manera. Cuando multiplico acá en el primer miembro, habíamos dicho que esto da exactamente esto, con lo cual esto con esto se simplifica. Y cuando multiplico, ¿sí? El primer término, este x menos 1 con este x más 1 se va a ir y me va a sobrevivir x menos 4. Mientras que en el segundo término me aparece justamente para simplificar me va a aparecer x menos 4 con el x menos 4. ¿Qué logro con eso? Y logro la siguiente igualdad. Que x, observar que todo esto, dijimos que daba el polinomio denominador, así que esto se simplifica con esto.
Este se simplifica con esto, por lo tanto me queda A1 que multiplica a x menos 4 y después A2 que multiplica justamente a x más 1. ¿Todos entienden cómo pasé de acá para acá? Pregunto. Sí, profe. Bien. Yo no entendí. ¿Acá? Sí, no. Mirá. Habíamos dicho que planteábamos la igualdad, ¿sí? La expresión racional como A1 sobre x menos la primera raíz, que sería justamente x1 que era menos 1, y A2 más A2 por x menos la segunda raíz, que en este caso es 4. De esta igualdad agarramos y multiplicamos todo por la factorización de este polinomio, pero la factorización de este polinomio es justamente x más 1 por x menos 4. Es la factorización del polinomio por sus raíces. Cuando vos haces la distributiva de esto, haces la cuenta para convencerte, y te da exactamente x cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, en esa igualdad multiplico primer miembro, y en el segundo miembro tengo que tener cuidado, porque tengo que multiplicar a todo el segundo miembro. Y al multiplicar todo el segundo miembro por justamente x más 1 por x menos 4, va a multiplicar tanto a este término como a este término. Hago la distributiva, si se quiere de alguna manera. ¿Para qué? Para no alterar la igualdad, ¿sí? Entonces te queda planteada esta cuenta. Cuando vos te queda planteada esta cuenta, dijimos que esto daba exactamente esto. Así que esto con esto se simplifica. De acá, de esta cuentita, ¿sí? Al hacer la distributiva, como dijimos recién, se simplifica justamente este con este. Y acá se simplifica x menos 4 con el x menos 4. Por lo tanto, te queda la igualdad esta. O sea, no es ninguna magia, simplemente es el hecho de multiplicar a ambos lados, ¿sí? Por la factorización del polinomio denominador. ¿Se entendió ahora? Más o menos. Bueno, seguilo repasando, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo hago para determinar A1 y A2? Bueno, una forma fácil es observar lo siguiente. X puede tomar cualquier valor real, ¿sí? En particular puede tomar 4, valor 4. Entonces, si yo reemplazo por 4 en esta igualdad, acá pongo 4, acá pongo 4 y acá pongo 4, obviamente que cuando pongo 4 acá, se me anula justamente este. De este lado me queda 4, acá me quedaría este anulado que me quedaría 0, y acá me quedaría A2 multiplicado por ¿quién? Por 5, porque 4 más 1 es 5. De la misma forma, puedo pensar que si acá reemplazo a x por menos 1, ¿sí? Este me quedaría menos 1, menos 4 me quedaría menos 5. Sin embargo, cuando reemplazo por menos 1 acá, este se anula, ¿sí? Con lo cual ya tendría, ¿sí? Dos ecuaciones en las cuales despejar A1 y A2. Entonces, y es lo que se hace, ¿sí? Entonces, cuando uno reemplaza por x igual a 4, primer término se va, y acá me queda 4 más 1, 5, así que me queda 5 A2, y de ahí puedo despejar y me queda que A2 es 4 quintos. Cuando reemplazo por menos 1, entonces acá me queda justamente menos 5 por A1, y acá me queda menos 1, por lo tanto me queda un quinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasó dividiendo el menos 5 y me queda un quinto, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, en todo momento tiene que pasar, este era el A1, este es el A2, ¿sí? Acá estaba la factorización y ahora simplemente lo que hago es integro. Integro de este lado, integro de este lado, integro de este lado. Por lo que dijimos hoy, ¿sí? Al integrar justamente este un quinto sale, ¿sí? Acá me queda 1 sobre x más 1. Hago la sustitución como siempre. T igual a x más 1. Saco la cuenta. Si hago la cuenta, son cuentas que ya hicimos, por eso no las vuelvo a reiterar. Entonces me queda un quinto del logaritmo del módulo de x más 1, 4 quintos del logaritmo del módulo de x menos 4, bueno, más una cierta constante C de integración. Y con esto tendríamos el caso raíces reales distintas, por lo menos saldado, ¿sí? Faltan otros casos, que es cuando se repiten las raíces y demás, que eso seguramente acá hay un caso tratado, que es este, por ejemplo, ¿sí?
caso raíces reales múltiples, ¿sí? Bueno, hay un ejemplo, pero no lo vamos a tratar porque ya se extendió demasiado la clase. Y seguramente lo van a ver en el práctico, pero lo bueno es que lean el ejemplo, porque también está con bastante detalle, y puedan ver cómo se resuelve, ¿sí? Bien. Entonces, quedaría pendiente eso, pero seguramente en el práctico lo van a poder trabajar. Bien. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, profe. Julio, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Muchas gracias, Bueno, profe. por tanto se extendió un poco más. Bien. Gracias. 4:15, las conexiones al práctico, ¿sí? Los esperamos en el enlace que está subido a Classroom. Dale, profe. Hasta luego.